Palabra. Y le voy a pedir que nos pongamos de pie, hermanos. Pongámonos de pie y vamos a orar, hermanos, por la palabra, y luego leemos los versículos que esta noche vamos a leer. Cierre sus ojitos, digámosle: buen Dios y Padre que estás en los cielos, bendito Dios, esta noche venimos delante de su presencia, Señor, poniendo, Señor, este momento especial, Señor, en sus manos, poniendo, Señor, este tiempo, Padre, el cual usted nos ha dado, Señor, esta noche, la gran oportunidad, bendito Dios, de exponer su palabra, Señor, en este lugar. Padre, le suplico y le ruego en el nombre de Jesús que sea usted, amado Dios, Señor, ayudándonos, Señor amado, que sea usted, bendito Dios, hablando esta noche, Padre. Permita, Señor amado, que su palabra fluya en este lugar, Padre. Quita, Señor amado, todo estorbo, Señor, que el enemigo quiera poner, Señor, y estorbar su bendita palabra, Dios amado. Limpia nuestro corazón. Limpia, Señor, este lugar, como también limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, Señor amado. Prepáranos desde ya, Padre, para que podamos estar atentos a su palabra, bendito Dios. Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias, bendito Dios, por este privilegio, Padre. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos, amado Dios, que podamos entender esta palabra que hoy vamos a leer, bendito Dios. Ayúdanos, Padre, para que esta palabra, Señor, quede en nuestro corazón y la podamos atesorar, bendito Dios, para llevarla a la práctica, Señor amado. Ya que usted solo pide, Señor, que vivamos en obediencia, que busquemos la santidad, Padre. Muchas veces, cuántas veces usted lo ha pedido desde este lugar, cuántas veces, Señor, usted lo ha dicho en este lugar, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser oidores, Señor, hacedores de su palabra. Ayúdanos, bendito Dios, a que lo que escuchemos, amado Dios, lo atesoremos en nuestro corazón, bendito Padre. Padre, en el nombre de Jesús, le suplicamos que se quede en este lugar, Padre. Quédate en cada uno de nosotros. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Busquemos ahí, hermanos, el libro de Amós. Aleluya. Amós capítulo 3. Amós capítulo 3. Aleluya. Lo tenemos, hermanos. Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera, Amós capítulo 3, vamos a leer dos versículos, el 1 y el 2. Y dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Está hablando, hermanos, nuestro Dios a través del profeta Amós. Y Amós trae esta palabra, hermanos, al pueblo de Israel, debido, hermanos, a la vida que ellos llevaban, a la forma, hermanos, en que ellos estaban viviendo, hermanos. Se habían confiado definitivamente, hermanos. Estaban viviendo confiadamente porque en realidad era un pueblo escogido de Dios. Pero hay que tener cuidado, hermanos. El tema el cual vamos a hablar esta noche dice: no esperes las bendiciones de Dios si no estás firme en el Evangelio. No esperemos, hermanos, las bendiciones de Dios si nosotros no estamos caminando firmemente en el Evangelio. Es necesario que todos los que estamos en este lugar hoy, esta noche, estemos caminando, hermanos, rectamente delante de Dios. Amén, porque de esa manera, hermanos, es que todo vendrá sobre nosotros, todas esas bendiciones. Recuérdese que la misma palabra dice que buscar primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia, y lo demás
Todo será añadido. ¿Y qué significa, hermano, buscar primeramente el reino de Dios? Vivir en obediencia. Vivir, hermanos, luchando por hacer la voluntad de nuestro Dios. Porque le digo luchando, porque no la hacemos definitivamente. Siempre vivimos una lucha, hermanos. Todos vivimos en esa lucha de tratar de ser la manera, hermanos, de hacer la voluntad de nuestro Dios. Ya que para nosotros como seres humanos muchas veces se nos dificulta, hermanos, hacer plenamente la voluntad de Dios. Así es. Pero Dios es bueno, tiene misericordia de todos nosotros y nos permite que hagamos la lucha. Mientras tengamos vida, sigamos luchando, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Porque de otra manera no nos va a ir bien. Así es. Leyó conmigo los versículos y leyó el versículo 2. La parte final dice: por todas vuestras maldades. Dice: los castigaré por todas vuestras maldades. El pueblo de Israel estaba confiado, hermanos, porque era un pueblo escogido de Dios. Vivía, hermanos, confiado, hacía lo que él quería, vivía como él quería, trataba a los demás como él quería, no hacía justicia, sino que era un pueblo injusto con aquellos, hermanos, que en realidad necesitaban justicia. Habían huérfanos, habían viudas, habían personas extranjeras, hermanos, a las cuales estas personas no les daban un buen trato. Y a eso, hermanos, vivían desordenadamente. Entonces, hermanos, por medio del profeta Amós, viene Dios y le envía esta palabra. Que le lleve esta palabra a ellos. Y mire cómo comienza el versículo 1. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Y dice así, ahí dejémoslo. Hermanos, ahora, hermanos, hoy en día, todos estamos, hermanos, esperando, hermanos, quizás una buena profecía de parte de Dios. Este pueblo estaba esperando, hermanos, una profecía diferente a la que el profeta Amós les dijo en el versículo 2. Tal vez quizás esperaban que Dios les dijera: hijos amados, una gran bendición viene sobre ustedes. Oh, hijos amados, tiene Dios preparado algo muy especial para ustedes. Pero no era así, hermanos. No fue esa la profecía que Dios había enviado a ese pueblo. ¿Y por qué, hermanos? Porque no se lo merecían. Porque vivían, hermanos, en desobediencia. Porque no vivían agradando a Dios. Y muchas veces, hermanos, el pueblo de Dios hoy en día así está viviendo. Muchos hoy en día, hermanos, estamos viviendo, como decía el hermano pastor, orando, hermanos, como decía la oración que él hizo. Vivimos, hermanos, en apariencia, hermanos, de apariencia estamos viviendo. Aparentemos ser una cosa, pero no somos lo que estamos aparentando, hermanos. Pero Dios no quiere que usted y yo vivamos de apariencia. Dios quiere que usted y yo vivamos la verdad delante de Dios. Recuérdese que somos hijos de Dios. ¿Y qué dijo el Señor cuando andaba aquí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Por lo tanto, usted y yo debemos de vivir en la verdad. No debemos de vivir, hermanos, creyendo, hermanos, que podemos engañar a Dios. A Dios no lo podemos engañar, hermanos. Dios todo lo ve, Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe. Dios escudriña, hermanos, la mente. Dios escudriña el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe qué hay en su corazón. Él sabe qué está pensando usted en este momento. Porque Dios lo sabe todo. No podemos, hermanos, venir a fingir, porque eso de nada nos va a servir, hermanos. Hay que vivir la realidad. Hay que ser, hermanos, o no ser. Aleluya. Pero la verdad es que Dios ya no quiere, hermanos, que nosotros estemos fingiendo a ser evangélicos, a ser cristianos, o que también vivamos, hermanos, esperanzados, porque se nos ha dicho que somos pueblo de Dios, que somos hijos de Dios. Vamos a vivir con esa esperanza y vamos a vivir desordenadamente, y como somos hijos de Dios, nada nos va a pasar. Eso es falso, hermanos. Ese es un engaño del enemigo. Así como estas personas estaban engañadas en este tiempo, pensando, hermanos, que eran hijos de Dios, vivían ellos como querían y no hacían la voluntad de Dios. Entonces, por eso vino esta palabra de parte de Dios, para que Amós se la dijera a ellos,
para que entendieran cuántas veces Dios nos ha hablado desde este lugar a nosotros. Aleluya. Y hemos cambiado. Santo. Hermano, su silencio me aflige. Su silencio me preocupa, hermano. Que calla torga, hermano. Santo. Hemos cambiado. Aleluya. Si no hemos cambiado, hermanos, pero estamos tratando de cambiar. Amén. Estamos luchando por hacer ese cambio. Estamos queriendo, hermanos, ser diferentes a lo que antes éramos. Amén. Y en realidad han habido cambios en nosotros. Gloria a Dios. Han habido muchos cambios, hermanos. Señor. Pero lo que Dios quiere en realidad que cambiemos, hermanos, es lo que hay dentro de nuestro corazón, Ajá. lo que hay dentro de nuestra mente, Amén. hermanos. Porque en el Aleluya. pensamiento hay cosas horrendas, hermanos. Ajá. En el corazón, hermanos, maquinamos cosas horrendas Así también. es. Pero eso es lo que Dios quiere, hermanos. Que usted y yo cambiemos Aleluya. para que podamos buscar hacer la voluntad de Dios. Oh, sí. Porque si no cambiamos desde ahí, nunca vamos a buscar hacer la voluntad de Dios. Porque esta carne no quiere nada con Dios, hermanos. Ajá. Esta carne solo quiere divertirse. Cierto. Esta carne solo quiere ir de paseo. Ajá. Esta carne no quiere estar aquí, hermano. Ajá. Porque 2 horas aquí es una eternidad. Ay, Jesús amado. Hermano, pero Dios, hermano, lo dio todo por nosotros. ¿Y por qué nosotros no le vamos a dar 2 horas al Señor? Aleluya. ¿Por qué no, hermanos? Si Dios lo dio todo. Gloria a Dios. Dios lo ha dado todo por usted y por mí. Así es. Dio a su Hijo que muriera en la cruz del Calvario. Amén. Para que usted hoy y yo tuviéramos vida, hermano. Amén, bendito. Y ahora nosotros, hermanos, 2 horas no duele. Dáselas a nuestro Aleluya. Dios. Ay, Pero eso es lo que Él Señor. quiere, hermanos. Que nosotros entendamos eso. Así es. Que comprendamos, hermanos, que es lo que Él quiere, hermanos, es que vivamos en la realidad. Gloria a Dios. Y que busquemos siempre, hermanos, hacer su voluntad. Así El pueblo vivía tenido, hermanos, esperanzado. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7, hermanos. Gloria a Dios. Para mostrarle, hermanos, que este pueblo estaba atenido, pero mire lo que le dijo Dios. Jeremías capítulo 7. Y no oprimís, no permita, perdón, hermanos, Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, perdón, hermanos. Sí, también, pero Deuteronomio 7 está más claro. Versículo 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Oiga, ellos se creían, hermanos, que las podían con Dios. Pero ¿por qué se creían que las podían con Dios, hermanos? Porque eran pueblo escogido por Dios. Pero déjeme decirle esta noche, usted y yo somos pueblo escogido de Dios. Sí, amén. Somos pueblo que Dios ha escogido. Dios nos ha sacado de aquellos lugares donde andábamos y Él nos ha traído a este lugar. Pero eso no significa que usted y yo vivamos bajo esa esperanza, que somos pueblo de Dios y vamos a vivir en desobediencia. No. Esto significa que tenemos que vivir agradecidos con Dios. Gloria a Dios. Usted y yo debemos de agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Dios ha hecho grandes cosas Sí, por Señor. cada uno de nosotros, Amén, pero Padre. muchas veces se nos ha olvidado lo que Dios ha hecho por nosotros y Cierto. vivimos como queremos, Cierto. hacemos lo que queremos, Cierto. pero eso no le agrada a Dios, hermanos. Y es por eso que después vienen las dificultades a nuestra vida Así y a es. veces nos preguntamos, ¿qué será? ¿Por qué esto en mi vida? Si yo todos los días que hay culto yo estoy en la iglesia, estará su cuerpo, pero su mente y su corazón a saber dónde está. Alabado. Eso es una verdad, hermanos. Gloria a Por eso es Dios. que las cosas no se nos dan muchas veces, Cierto. porque no estamos aquí. Sí, Señor.
A veces, hermano, estamos pensando en lo que hemos dejado en la casa. Ay, Señor. A veces estamos pensando en lo que vamos a hacer mañana. Ajá. Y no sabemos si vamos a despertar el día de Cierto. mañana. El día de mañana es de Cristo, no de nosotros. Cierto. Así es que debemos de vivir hoy, hermano. Aleluya. De vivir hoy, pero en obediencia. Amén. Vivir hoy, pero buscando la santidad. Sí, Señor. Para agradar a nuestro Dios. Gloria a Dios. Porque de lo demás, hermanos, Dios no se agrada, hermano. Dios se agrada de un cristiano verdadero, de un hijo de Dios verdadero, que viva, hermanos, el Evangelio. Pero muchas veces, hermanos, podemos andar una Biblia grande, pero muchas veces, hermanos, no vivimos lo que aquí está escrito. Y esas son las quejas de nuestro Dios. Así es. Esas son las quejas de nuestro Dios, hermanos. Señor. Dice, hermanos, en Deuteronomios, capítulo 15, versículos 12 y 15. Vayamos a Deuteronomios otra vez. Deuteronomios 15. Deuteronomios 15, versículo 12. Dice: si se vendiere a tu hermano hebreo o hebrea, dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre, y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás, dice, libremente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido, y te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto, que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto yo te mando esto hoy. Este pueblo, hermanos, por creerse el pueblo de Dios, hacía todas estas cosas que está mencionando ahí. Hermanos, no hacía lo que Dios le había mandado. Veía mal a aquellas personas, hermanos. Ellos se creían que porque ya estaban ahí, ellos quizás pensaban que así había sido toda su vida. Pero no, hermanos, Dios les recuerda ahí que ellos fueron también pobres ahí en Egipto. Ellos vivieron en pobreza, eran esclavos. Sí. Pero como ellos hicieron tanto, hermanos, porque ellos tuvieron tanta bendición, fue porque cuando Dios los libertó, Dios hizo que los egipcios les dieran de lo que ellos tenían. Por el mismo tanto, hermanos, Dios quiere que ellos hagan lo mismo con los esclavos que ellos tenían. Pero ellos no hacían eso. Por eso ahí se les estaba recordando que debían de hacer eso, hermanos. Muchas veces nosotros se nos ha olvidado de dónde nos ha sacado Dios. Aleluya. Y nos empezamos a creer más que los demás. Ay, santo. Hermanos, pero recordémonos de dónde venimos. Así es. ¿Quiénes éramos antes? Sí, Señor. ¿Por qué nombre nos conocían? Ahora le dice la hermana fulana, Aleluya. el hermano fulano. Pero antes, ¿cómo le decían? No diga porque le van a decir. Hermanos, pero vea el cambio, hermanos. Vea lo que Dios ha hecho en usted. Vea lo que Dios ha hecho en nosotros. Y vea que todo lo que Dios ha hecho es porque a Él así le ha placido. Es la misericordia de Dios. Pero eso no significa que usted y yo hoy nos vamos a creer más que los demás. Debemos de ser humildes, hermanos. Entre más Dios nos da, hay que tener más humildad. Entre más Dios hace por nosotros, hay que ser más humildes. Amén. No nos equivoquemos. Aleluya. Si Dios nos da, hermanos, no es para que nos creamos más que otros. Dios nos da, hermanos, para que le sirvamos. Aleluya. Amén, hermanos. Así es. Dios lo que quiere, hermanos, es que aprendamos a ser humildes. Que nos acordemos, hermanos, quiénes éramos antes y de dónde venimos. Y que veamos hoy dónde estamos Gloria a Dios. y cómo estamos. Así Y que es. apreciemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Así es. Porque esto no es poco, hermanos. Se veía usted sentada en una silla así, con uniforme, ¿verdad que no? No, No nos veíamos así, no, hermano. no. En ese tiempo, a saber cómo nos veíamos, pero no nos veíamos así. Pero Dios tuvo misericordia de usted y de mí. Gloria a Dios. Y ahora estamos aquí, miren. Amén. Miren cómo nos tiene Dios. Lindo, ser hermoso. Pero Dios
es bueno, hermanos. Amén, aleluya. Dios es bueno y por eso envía su palabra, para que usted y yo vayamos aprendiendo siempre, hermanos, cuál es la voluntad de Él, qué es lo que quiere Él que hagamos nosotros. Así es. Y eso es lo que quiere, hermanos, que nosotros aprendamos de su palabra. Versículo 2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Cuando la palabra de Dios dice, hermanos, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, hermanos, no significa, hermanos, que Dios no conocía las demás tierras, las demás ciudades, a los demás pueblos. Claro que Dios conocía a todos los pueblos, pero aquí dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Pero ahí, hermanos, está refiriéndose a Dios, a que ellos eran un pueblo especial. Dios con ellos había hecho un pacto. Con ellos tenía un trato Dios. Pudieron haber otras ciudades, otros pueblos, otras familias, pero con ellos no tenía trato Dios. Tenía trato con el pueblo que él había escogido, con Israel. Eso significa, hermanos, esta palabra, cuando dice, a vosotros solamente conocido de todas las familias de la tierra. Hermanos, cualquiera podía pensar, ¿verdad?, que quizás solo ellos lo conocían. No. Dios conoce todo, hermanos. Pues Él nos ha creado, hermanos. Él es nuestro creador. Él ha creado todas las cosas, todo lo que hay sobre la tierra, todo lo que hay en el cielo. Él lo ha creado. Por tanto, Él lo conoce todo. Lo que aquí está diciendo, hermanos, es que solamente con ellos tenía un trato especial. Pero mire el trato especial que Dios tiene con ellos. Es parecido, hermanos, al trato que Dios tiene con nosotros. Ahora Dios, hermanos, a usted y a mí nos ha prometido. ¿Qué nos ha prometido Dios? Nos ha prometido vida eterna. Amén. Nos ha prometido que un día vendrá por nosotros. Amén. Y esas promesas, hermanos, a nosotros nos hace sentirnos bien. Claro. ¿No se siente usted alegre, contento, Aleluya. porque un día volaremos con nuestro Dios? Amén. Nos sentimos felices, hermanos, Así es. porque venga ese día. Esta gente estaba esperando, hermanos, ese momento, hermanos. Esta gente estaba esperando. Ellos decían, si somos pueblo de Dios. Pero ellos anhelaban, hermanos, el día de Jehová. Pero Amós les dice algo muy bonito, hermanos, que también, hermanos, eso que le dice Amós a este pueblo, también nos dice a nosotros. Y lo vamos a leer. Amós capítulo 5, versículo 18. Amós capítulo 5, versículo 18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Oiga. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Ellos estaban esperando ese día, hermanos. Pero estaban viviendo en pecado. Estaban viviendo mal. No vivían ordenadamente. No vivían para Dios. Vivían para ellos. Vivían ellos satisfaciendo su carne. Y aún así estaban esperando el día de Jehová. Pero por eso les dice Amós en este capítulo 5, versículo 18. ¿Para qué? Les dice Amós. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Claro, hermanos. Dios nos llama a un arrepentimiento. Dios nos llama, hermanos, después de ese arrepentimiento, Dios nos pide que usted y yo cambiemos. Tiene que haber un cambio que se vea en nosotros. Y tenemos que cambiar todo, hermanos. Todo, hermanos. Desde empezando del vocabulario. Empezando también por nuestros pensamientos. Tenemos que cambiar todo, hermanos. Dios nos pide un cambio. Dios nos pide que vivamos en obediencia. Dios nos pide que vivamos, hermanos, alejados del pecado. Pero si usted y yo vivimos, hermanos, en el pecado, vivimos, hermanos, de la manera en que este pueblo vivía, ¿cómo y para qué estamos esperando que Cristo venga? Si no nos va a ir bien. Para que nos vaya bien ese día, tenemos que cambiar. Aleluya. Para que nos vaya bien ese día, tenemos que vivir de otra manera. Gloria a Dios. Tenemos que vivir en obediencia. Tenemos que vivir, hermanos, para Dios y no para nosotros.
Vivir para Dios, hermanos, cuesta. Porque como le dije, esta carne no le gusta. Esta carne no le gusta doblar rodillas. Esta carne no le gusta ayunar. Mucho menos desvelarse. No le gusta. Entonces, hermanos, pero si vamos a vivir, si decimos que estamos viviendo para Dios y que esperamos el día de Jehová, el día de Dios, entonces empecemos a vivir para Dios. Comencemos a vivir para Dios y vivamos en obediencia. Cambiemos todo aquello, hermanos, que nos está alejando de la voluntad de Dios o nos aleja de la presencia de Dios, hermanos. Empecemos a cambiar, hermanos. Pidámosle a Dios, hermanos, que nos ayude. Yo sé que hay cosas difíciles, yo sé que hay cosas, hermanos, que no podemos dejarlas así, por así, hermanos. Pero ahí es donde entra, hermanos, la obra de Dios. Ahí es donde está la mano de Dios para ayudarle a usted y a mí. Porque de todos ustedes, también yo soy quizás el más necesitado, hermanos. Que Dios me ayude. Sí, hermanos, porque Dios, hermanos, está siempre presto para lo que usted le pide. Si usted le pide ayuda, ahí está Dios. Pero si usted no pide ayuda y usted hace lo que a usted se le viene a la mente, entonces es por eso que nos va mal en la vida. Por eso nos va mal en la vida, porque tenemos que poner todo en las manos de Dios. Primeramente tenemos que ir a Dios para consultarle, para preguntarle, que nos dé una señal, hermano, si lo que vamos a hacer es su voluntad o no es su voluntad. Pero la voluntad de Dios es que le sirvamos con todo nuestro corazón. La voluntad de Dios es que le busquemos, hermano. La voluntad de Dios es que estemos siempre, hermano, con esa hambre, con esa sed de llenarnos, hermano, día a día. Que nunca nos sintamos llenos. Que siempre, hermanos, haya esa hambre en nosotros. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Es un error de aquellos que dicen, ¿y yo para qué voy al culto si lo que van a predicar ya lo sé? Eso es un error, hermanos. Ese es un grave error. ¿Sabe por qué? Porque la misma palabra de Dios nos enseña que nuevas son cada mañana. Entonces, hermanos, no todo es lo mismo. Aleluya. Todo es diferente. Siempre hay una palabra diferente para usted y para mí. Amén. Una palabra que nos puede hacer cambiar. Una palabra que nos ha de confrontar. Si andamos mal, hermanos, nos vamos a sentir confrontados. Pero si andamos bien, hermanos, nos vamos a sentir alegres, gozosos de lo que Dios diga, de lo que Dios mande por medio de su palabra. Amén. Pero si andamos mal, sí, hermanos, va a cambiar nuestro rostro. Ya lo voy a ver a todos. Señor Jesús, aleluya. Sí, hermanos, porque es que es duro, hermanos. Cuesta eso, hermanos. Pero Dios es bueno y por eso Dios envía su palabra antes de que otra cosa suceda. ¿Por qué lo hace? Porque Él cuida de usted y de mí. Amén. Porque Él nos guarda, hermanos. Porque Él no quiere que usted tome otro camino. Él nos ha traído a este lugar. Es para que aquí permanezcamos hasta que Él venga o hasta que Él nos llame a su presencia. Si hemos decidido, hermanos, tomar el arado, no volvamos a ver. Amén. Aleluya. Sigamos, hermanos, porque si no va a quedar mal el surco, ¿verdad? Sí, Señor. Así es que no, hermanos. Si tomamos el arado, veamos siempre para el frente. Así es. No veamos para otro lado, hermanos. Aleluya. Porque si no, peligroso, hermanos. Deuteronomio 7:6 dice, leámoslo, hermanos. Porque tú eres pueblo santo. Deuteronomio 7:6, ya lo leímos, ¿verdad? Ya lo leímos. No, hermano. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido, ya lo leímos, hermano. Leamos otro versículo, hermanos. Jeremías 7:3-4. Jeremías 7:3-4.
Jeremías 7, 3 y 4 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Oiga, Dios lo que está pidiendo, hermanos, a través del profeta Jeremías: pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero. Dios, hermanos, está pidiendo, hermanos, que mejoremos, que cada día, hermanos, que Dios nos permite la vida, seamos diferentes, que cada día, hermanos, que despertemos, hermanos, y comencemos ese nuevo día, comencemos mejor que el día anterior. Que comencemos, hermanos, si aquel día no oramos, ese día doblemos nuestras rodillas delante de Dios, hermanos. Eso es lo que Dios nos está pidiendo, hermanos, a través de esta palabra. Dios, hermanos, quiere que usted y yo cada día vayamos mejorando. Recuérdese que dice que la vida del cristiano es como la luz de la aurora. ¿Verdad? Que cada vez va más y más la luz hasta que el día es perfecto. Hermanos, en el capítulo 28 de Deuteronomios hay unos versículos, hermanos, que nos hablan, hermanos, que nos hablan acerca, hermanos, de las bendiciones de la obediencia. Pero también hay una segunda parte que nos habla de las consecuencias de la desobediencia. Es duro lo que dice este capítulo 28, hermanos, de Deuteronomios. Pero miren, hermanos, ¿por qué está escrita esta palabra? Porque Dios quiere que a través de esta palabra usted y yo aprendamos a hacer lo bueno. Que nos demos cuenta, hermanos, que si vivimos en desobediencia hay un castigo para usted y para mí. Hay algo, hermanos, que no nos va a agradar. Así como para ese pueblo, hermanos, Dios les dice que los iba a castigar. Mire, dice el versículo 21 del 28 de Deuteronomios: acontecerá que si oyeres atentamente, dice, la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. El primer versículo, hermanos. Usted lo puede leer en su casa por cuestiones de tiempo. A partir del versículo 15, hermanos, está lo que dice consecuencias de la desobediencia. Ahí nos habla, hermanos, dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, dice: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Tremenda esta palabra, hermanos. Pero ¿con qué propósito está ahí? Con el propósito de que usted y yo la leamos y aprendamos, hermanos, a ser mejores cada día. Veamos esta palabra, leámosla y nos vamos a dar cuenta, hermanos, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Dice, hermanos, el versículo 2 de Amós capítulo 3: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Hermanos, Dios, este pueblo, hermanos, creía que no había castigo para ellos por el simple hecho de ser pueblo escogido de Dios. Pero no nos atengamos, hermanos. Nosotros somos pueblo escogido de Dios también. Ahora, hermanos, hemos sido escogidos de Dios. Pero óigame, ¿por qué Dios iba a castigar a este pueblo? Si era escogido, Él lo había escogido.
Pues por eso lo iba a castigar. Por eso, ¿por qué castiga un padre a su hijo? Que lo ama. Porque lo ama y porque también es su padre y quiere corregirlo y quiere que camine bien. Hermanos, por eso Dios, si nosotros no andamos caminando bien, si nosotros no estamos haciendo o buscando hacer la voluntad de Dios, vamos a tener un castigo, hermano. Si no vivimos bien, si no vivimos en obediencia, si vivimos en pecado, muchas veces pecamos, pero no tenemos el valor de pasar al frente. Aleluya, Padre. Pero eso, hermanos, debemos de hacerlo cada vez que cometamos un error. Debemos de pasar al frente, hermanos. Porque es mejor confesar nuestros pecados que ocultarnos. Porque si los ocultamos, no vamos a ver la bendición. No vamos a prosperar. Pero si los confesamos, vamos a prosperar. Sí, Señor. Eso es lo que quiere Dios. Recuérdese que el Evangelio no es de cobardes, es de valientes. Amén. Y los valientes arrebatarán Amén. El reino el de los reino de los cielos. cielos. Así es que seamos valientes, hermanos. Seamos valientes para que Dios nos bendiga siempre. Así es que dice, mire, a vosotros solamente he conocido, dice, de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. No nos confiemos, hermano. No nos confiemos que porque somos hijos de Dios, no nos va a castigar el Señor. ¿Cómo no? Si nos castigaron vuestros padres terrenales, mucho más Dios, hermanos, que Él lo ha dado todo por nosotros. Mucho menos Dios, hermanos, que Dios, hermanos, dio a su Hijo para que viniera a pagar nuestras deudas. Así es que, hermanos, ¿qué nos queda a nosotros, hermanos? Que busquemos siempre hacer la voluntad de Dios. Que vivamos, hermanos, en obediencia a Dios. Que nos alejemos del pecado, hermanos. Y que si por alguna casualidad, por algún atrevimiento que hemos tenido, hemos fallado a Dios, confesémoslo, hermanos. Amén, así es. Pero no con el hombre, sino con Dios. Así es. Aleluya. Pasemos, hermanos, y declarémoselo a Dios para que Dios nos perdone, hermanos. Porque si estamos viviendo mal delante de Dios, no esperemos a nuestro Señor Jesucristo. Porque nos va a ir mal ese día, hermano. Eso es lo que dice Amós en el capítulo 5. No va a ser de luz, sino que va a ser de tinieblas ese día. Va a ser de dolores para nosotros si estamos mal delante de Dios. Así que luchemos, hermanos, tratemos, hermanos, procuremos siempre, hermanos, vivir bien delante de Dios. Hagamos por lo que más queramos, hermanos. Busquemos hacer la voluntad de Dios. Que eso es lo que a Dios le agrada. Amén, así es. Y que siempre pidamos la dirección a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, y espero que esta palabra pues haya servido de mucho para nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar al Señor. Digámosle. Gracias.